Esto es IA al Día, un espacio donde hablamos de inteligencia artificial de forma clara, crítica y aterrizada a la vida real. Cada semana analizamos noticias, tendencias y casos reales para que puedas estar al día con esta revolución tecnológica. Este programa existe para ayudarte a entender qué está pasando, qué es señal y qué es ruido, y cómo estos cambios te impactan en tu trabajo, en las empresas y en la sociedad. Si te interesa entender la inteligencia artificial más allá de los titulares, este es tu espacio. Acompáñanos todas las semanas en IA al Día. Les damos la bienvenida a otro episodio más de IA al Día. Hace varios episodios que tal vez no estamos los tres juntos, pero bueno, en esta ocasión celebramos que estamos Jaime Figueres, Alejandro Durán y Arturo Pardo, que es quien les está hablando en este momento. No ha dejado de haber actualizaciones en estos días que sean de interés para este podcast, así que hoy vamos a hablar de un tema, bueno, que eso sí no lo hemos tocado antes. ¿Están los laboratorios destruyendo libros? Esa es una pregunta que les dejamos ahí para que se queden con nosotros hasta la última parte del episodio y entiendan por qué hacemos esta pregunta. Pero además también en esta ocasión hay algo que a mí me llama mucho la atención, es que hemos venido hablando cada vez con más recurrencia sobre incidentes en laboratorios, incidentes con productos de inteligencia artificial que se están saliendo de sus guiones y están tomando iniciativas que no siempre son tan provechosas, no siempre son tan agradecidas por quienes los están usando. Pero como esto se está volviendo cada vez más recurrente, yo creo que casi que estamos a punto de convertir los incidentes de agentes autónomos en una sección de este podcast. Ya van a ver de qué les estamos hablando, pero bueno, les doy la bienvenida Alejandro y Jaime, una vez más acá, feliz de estar con ustedes. Listo para tocar los temas de la semana y hablar también del tema de los libros que ya ha salido en varios medios. Entonces hoy queremos, obviamente, entender cuáles son las distintas perspectivas y qué es real y qué no y qué se puede hacer al respecto. Exactamente. En este episodio vamos a hablar también de dinero, por ejemplo, sobre cuánto está ganando Anthropic antes de una posible salida a bolsa, también sobre cuántos gigavatios está asegurando OpenAI en Ohio. Y bueno, ya la vez pasada habíamos hablado de una manifestación que había habido vinculada con la construcción de centros de datos en Estados Unidos, que se está convirtiendo en un tema político incómodo y esto se está multiplicando, no está deteniéndose. Pero bueno, para comenzar con esto que les estaba adelantando sobre los fallos en agentes autónomos cuando están tomando sus propios caminos de manera inesperada. Vamos a comenzar el episodio con varias noticias recientes de estos días. Por ejemplo, vamos a empezar hablando sobre OpenAI, que tomó la decisión recientemente de que Astra, un modelo de OpenAI que todavía no publicado, se habló de que podría alcanzar el umbral de capacidad cibernética crítica. Esto es un término definido en el Preparedness Framework de la empresa. Tal vez podemos comenzar entendiendo qué es este término de capacidad cibernética crítica para un modelo. ¿Cómo podemos entenderlo? Los laboratorios, o la mayoría, no vamos a decir que todos, porque evidentemente hay unos que no tienen ni siquiera departamento de seguridad, pero la gran mayoría tienen dentro de su propia gobernanza distintos departamentos que tienen que ver con las capacidades emergentes de los modelos. Entre esas, poder verificar sus capacidades en algunas áreas críticas como ciberseguridad, temas químicos, temas biológicos y temas, digamos, de control de sistemas nucleares. Que son como las más sonadas. Hay otras que tienen que ver con mecanismos más sociales como temas de manipulación y demás. Pero dentro de esas líneas de preparación, cuando se está analizando los modelos que están entrenando, que en este momento OpenAI tiene prácticamente tres proyectos en entrenamiento o en final de entrenamiento. El más conocido ahorita es Astra. Después de eso hay uno que se llama Duke, que supuestamente va más allá de la capacidad de un sistema como Mythos, que es el más famoso, que lo hemos mencionado prácticamente en todos los episodios este año de Anthropic. Y parece que hay un tercero que están entrenando en este momento.
A partir de ese análisis que se hace de preparación para evaluar cuáles podrían ser riesgos potenciales del despliegue de un sistema de estos a nivel comercial, una de las alarmas es la parte cibernética, donde Astra parece que rompe ese umbral o por lo menos lo alcanza en temas de sus capacidades para poder realizar ciberataques, ¿verdad? Que eso viene de la mano con lo que ya se ha hablado del episodio anterior y también lo hablamos en el tema principal de hace 2 episodios, que es la pérdida de control sobre estos sistemas agénticos. Y pues nada, al ver que está llegando a ese umbral, esto se amarra también con la conversación que hemos tenido de que si el gobierno estadounidense debería tener un control de revisión previo o si se podría pausar o no la puesta en marcha comercial de varios modelos. En este caso, Sam Altman salió en X hablando específicamente que no iban a detener el avance, sino que iban a pausar levemente el proceso de entrenamiento para poder detectar otros procesos críticos y también reforzar los temas de seguridad, que hoy en día prácticamente todo tema de supervisión sobre estos modelos prácticamente representa el 20% del cómputo de los mismos laboratorios en el proceso de entrenamiento y de uso de los modelos. Ese último dato es importante recalcarlo, ¿verdad? La empresa está en este momento reforzando el aislamiento de cargas de trabajo y de redes. Entonces, esto implica un monitoreo automatizado adicional del razonamiento y eso, este 20% adicional de cómputo del que está hablando Jaime, pues implica un costo adicional, un costo importante, que me pregunto si ante las nuevas, ante los nuevos incidentes que de repente no estaban contemplados dentro de los procesos, esto puede alterar, pues, bueno, definitivamente altera los tiempos de lanzamiento de modelos, pero además de eso también altera las finanzas de manera significativa. ¿Vos que, Alejandro, cómo ves esto? Partamos del hecho de que le creemos a Altman cuando dice que va a parar esto, ¿verdad? Ya ocurrió algunas veces con laboratorios, con ciertas medidas que los laboratorios dicen que van a tomar y pues van. Ahí después en el transcurso del tiempo nos damos cuenta que tal vez no fue tan exacto como se dijo, ¿verdad? En este caso sí me parece que es de suma importancia porque, y tal vez sea por eso que me la creo de que tal vez va a haber una pausa, más no así, no creo que el proyecto como tal se detenga. O sea, ustedes saben que un proyecto puede detenerse en ciertas fases, más no podría, o sea, puede no detenerse por completo. Pueden haber tareas que continúan, que creo que es el caso. Hay una parte y se habla mucho de la parte de que el modelo podría cruzar el umbral crítico de ciberseguridad definido en su propio readiness o del mismo preparación del marco de referencia o el framework. Y bueno, el documento interno que se tiene para esto sí habla de la clasificación de los niveles de riesgo que los modelos de frontera deben tener. Para esto ya hay estándares internacionales. Entonces, digamos que aquí hay el tema de que el umbral crítico como tal contempla, pues, el que el modelo pueda, vamos a ver, el umbral crítico es súper importante porque lo que dice es que el modelo pueda identificar y desarrollar sin intervención humana exploits, que recordémonos que son básicamente ataques funcionales de algo que conocemos como el día cero contra numerosos sistemas que son críticos, que son reales y que aunque estén reforzados en temas de seguridad, pueden ser violentados de cierta forma. Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque ya pasó, ¿verdad? Con Hugging Face, que lo estuvimos hablando en algunos de los capítulos de la segunda temporada, estuvimos hablando de lo que pasó con esa gente que, bueno, logró salir de su aislamiento en el cual estaba en fase de entrenamiento y, bueno, logró salir, conectarse a una red y logró también ingresar a uno de los partners de OpenAI o de las compañías que trabajan de la mano con OpenAI. Entonces, bueno, ¿podría afectar esto las finanzas? Yo no creo, sinceramente, tal vez ahí Jaime quiera dar su opinión, yo no creo que Altman se vaya a exponer a que algo tan importante como este tipo de proyectos vaya a parar. Va a ser lo imposible por poder continuar con digamos, el modelo de tiempo que tiene este proyecto y poder lograrlo terminar. ¿Por qué? Porque también hay muchas deudas en términos de
lo que se ha prometido. Obviamente hay inversionistas de por medio y otro tipo de temas financieros. Entonces yo creo que mi opinión en este caso no creo que se arriesgue para hacer algo así. Estamos hablando de muchísimos millones de dólares, ¿verdad? No estamos hablando Ujú. de cifras pequeñas como ya también lo hemos expuesto acá. Claro, ahora, nada más antes de introducir a Jaime, con su opinión, quisiera nada más como aclarar, ¿verdad? Que también el tema de costos es el tema de la necesidad de recursos, ¿verdad? Cuando se habla de que el 20% adicional de cómputo de inferencia, ¿verdad? Esto es el adicional por el monitoreo. Entonces, claro, entiendo el punto del tema de los atrasos, pero creo que también está el tema de costo por recursos. Pero bueno, Jaime, adelante con lo que ibas a comentar. Digamos, el proceso de alertar el lanzamiento comercial de un modelo, creo que hoy en día no afecta la proyección de ingresos de un laboratorio de frontera. Recordar de que aquí no están deteniendo el avance de la investigación, sino que lo que están haciendo es o alertar procesos del entrenamiento o del reentrenamiento cuando le tratan de encontrar, por ejemplo, ciertas capacidades emergentes al modelo y tratan de mitigarlas para su lanzamiento comercial. Y después también el lerdear el lanzamiento ya, digamos, al modelo para que esté disponible a través de Codex y ChatGPT. Entonces, no creo que un periodo de 2 semanas, 3 semanas vaya a ser mayor impacto para una empresa como OpenAI. Recordar de que OpenAI y Anthropic están muy cerca de su proceso de salida a bolsa. De hecho, Anthropic en estos días, dentro de su pitch para salir a bolsa, le habló a potenciales inversionistas de que su enfoque era llegar prácticamente a una evaluación equivalente a lo que es hoy en día el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. ¿Verdad? Entonces, estamos hablando de procesos de escalamiento como nunca antes se han visto a nivel económico. OpenAI, creo que fue en el episodio 10 o 9, que nosotros hablamos de que Claude había logrado pasar a OpenAI en el uso empresarial. Ya eso se revirtió. La apuesta de OpenAI por eliminar otras líneas de negocio y enfocarse 100% en generar una super aplicación como lo es Codex hoy en día, y ChatGPT Work ha pagado sus dividendos, ¿verdad? Y hoy en día siguen siendo el top player, siguen siendo el laboratorio número 1 en el planeta. Tienen uno de los modelos más potentes a un muy buen precio, que es ChatGPT Sol y Terra, que están compitiendo incluso con bajadas de precio por token, de precios de millones de tokens todas las semanas. Recientemente anunciaron una caída también de un 20% en el costo por tokens, que es al final el provecho que uno le puede sacar a una licencia de $20, de $100, $200. Entonces yo los veo en una posición financiera muchísimo más fuerte. El día de hoy incluso lanzaron o avisaron de que ya tienen su propio chip de procesamiento, que al parecer revienta las métricas, los chips de NVIDIA. Obviamente todavía necesitan la arquitectura NVIDIA y ocupan los datasets de NVIDIA, pero el hecho de que OpenAI hoy en día ya tenga un chip funcionando que tenga mejoras de hasta 9x en rendimiento, creo que lo posiciona muy bien para lo que queda del año. Y eso que estamos entrando a la época de lanzamientos, ¿verdad? Hay que recordar de que lo que es agosto, septiembre y octubre, e incluso noviembre, desde la salida de ChatGPT en el 2022, que fue a finales de noviembre, todos los años, este ha sido como el periodo caliente donde vemos lanzamientos de modelos chinos, de modelos de los laboratorios estadounidenses, y puede que también empecemos a ver algunos nuevos competidores que están entrando al mercado con otras arquitecturas muy interesantes, pero esas señales yo creo que las vamos a ver más que todo la próxima semana. Ujú. Pero definitivamente el hecho de que OpenAI esté en una buena posición, incluso creo que le beneficia para poder tomar la decisión de pausar por 2 semanas parte del entrenamiento. Bien, perfecto. Bueno, gracias a los dos por sus comentarios con respecto a esto. Estábamos hablando en un principio, ¿verdad?, sobre diferentes modelos y productos que han dado señales de que quieren salirse de control, que están tomando decisiones de manera autónoma, no para bien necesariamente. Tenemos otro caso para ejemplificar esto. Recientemente, Summer Yu, directora de alineamiento de Meta Superintelligence Labs, hizo público que un agente de inteligencia artificial ejecutado mediante la herramienta OpenClaw
empezó a eliminar mensajes que tenía en su bandeja de entrada, en la bandeja de entrada de su correo. Ella explícitamente le había dado instrucciones para que antes de actuar le pidiera confirmación. Sin embargo, a pesar de que esto había funcionado durante varias semanas, cuando probó una bandeja de entrada de prueba, cuando lo hizo en su cuenta real y la cantidad de mensajes que tenía era mucho mayor, de repente hubo un cambio en la compactación de contexto, que es lo que el modelo utiliza para resumir o descartar parte de la conversación que tuvo anteriormente, en este caso con ella como humano. Lo que hizo fue perder esa instrucción original de pedir confirmación, la dejó de lado y hizo justamente lo que no quería ella, que fue empezó a borrarle mensajes que no estuvieran en una lista de conversación explícita. Ella intentó detener este proceso de eliminación y si bien lo hizo desde el teléfono no pudo, no le sirvió de nada y tuvo que correr físicamente hasta la computadora donde se estaba ejecutando este agente. Esto ocurrió en febrero de este año, pero fue conocido hasta esta semana y pues pone a la luz otro de los casos donde lo que queda claro, ¿verdad? Según la investigación posterior, es que lo que se expresa es únicamente el lenguaje natural puede desaparecer o digamos parte de la conversación puede desaparecer o degradarse durante sesiones largas. Si esto pasa, puede que no haya ningún registro visible de que haya ocurrido hasta que el daño ya está hecho. Tal vez brevemente hablemos de este caso. No sé si igual han escuchado algún otro similar, pero tal vez entendamos un poco por qué, o tratemos de entender un poco por qué es que puede suceder esto, de que parte de las instrucciones se borren cuando se están ejecutando en grandes volúmenes. Yo estaba escuchando el programa que ustedes estuvieron grabando la semana pasada. Esto es como un intratexto. Sí, bien, gracias por seguirnos, Este, Jaime. pues, el fan número uno. Espero que nos hayas dado like. Conozco el 2 y el 3. Sí. Sí, pero yo quería comentar algo particularmente después de haber escuchado ese episodio y viendo esta noticia, y es que creo que hay más que entender por qué técnicamente suceden este tipo de cosas, que ahorita tal vez Ale nos puede explicar de parte de su expertise en esa área. Creo que aquí hay un cambio cualitativo entre lo que hacen los modelos y los riesgos que eso representan, ¿verdad? La conversación antes era mucho, este, de que un chatbot, por ejemplo, puede alucinar o puede generar un texto incorrecto y que la persona no lo revisó y lo mandó al cliente y sale en la prensa, ¿verdad? Pero eso es conversacional. Ahora lo que tenemos es que un agente de IA toma acciones, ¿verdad? Eso es parte de su definición de tener agencia. Entonces puede tener acceso a correos, a bases de datos, a terminales y puede producir daños que son irreversibles, ¿verdad? Entonces, creo que parte del error que tal vez el nivel de confianza que estamos poniendo en los laboratorios para resolver esto tiene sus deficiencias, porque al final muchas de esas limitaciones es prácticamente un prompt engineering muchísimo más avanzado, ¿verdad? Es ese prompt de sistema que delimita qué puede hacer y qué no puede hacer un sistema. eh, y que a veces viene, obviamente, en procesos de prueba, viene acompañados con ciertas limitantes que son más de ingeniería, ¿verdad? De cómo vos poner las restricciones reales, físicas, técnicas, para que un sistema no tome la acción que no queremos que tome, ¿verdad? Entonces, hoy en día una instrucción de lenguaje en lenguaje natural lo que expresa es la intención de lo que queremos que hagan y no hagan estos sistemas, pero ya estamos pasando a un punto donde estamos necesitando controles técnicos mucho más fuertes y validaciones de seguridad muchísimo más altas, ¿verdad? En muchos de estos escenarios, incluso eh, salvo un caso muy excepcional que conversamos el año pasado o a inicios de año más bien sobre mitos, en todos los demás escenarios estos sistemas tenían a la mano las capacidades para poder realizar lo que realizaron, ¿verdad? Los distintos agentes de OpenAI que entraron a Hugging Face, ¿verdad? Que fue el tema más sonado y fue el que detonó esta seguidilla de ciberataques. No era que el sistema no tenía acceso al Internet, sino que había un portillo dentro de este andamiaje de seguridad que todavía le permitía tener acceso a, a Internet y que incluso el modelo
está registrado en el log o la bitácora donde el mismo modelo se pone a cuestionar por qué tiene o por qué no tiene ese acceso, ¿verdad? Entonces, eh, creo que parte de la conversación y a lo que hay que transicionar es que las restricciones que uno pone simplemente en el system prompt o las indicaciones que uno le da cuando está trabajando en estos agentes no es lo suficiente. Y hay que redoblar el esfuerzo de a la hora de uno configurar sistemas, reproducir buenas prácticas. Por ejemplo, es absurdo que un agente de IA se borre una base de datos. Y bueno, yo he estado en proyectos donde un developer se vuela la base de datos por error, pero tu repositorio o tu versión recuperable no tiene 3 meses de antigüedad, como está sucediendo en estos casos, ¿verdad? Sino que tuviste un respaldo un par de horas antes. Entonces, esas buenas prácticas creo que por el proceso de aceleración y porque ahora mucha más gente sin un background y sin un entrenamiento técnico están entrando en este ecosistema, pues obviamente se están evidenciando esas faltantes a nivel, digamos, de ese proceso de capacitación. Pero no sé, Ale, si quiere ampliar en eso. Sí, definitivamente, bueno, y esto pasa mucho hay varias razones por las cuales sucede, ¿verdad? Primer error gravísimo, tratar de aplicar seguridad dentro de lo que le llamamos nosotros un prompt, una instrucción hacia una IA generativa, ¿verdad? Ese es el primer error. Una cosa diferente es el que usted monte las barreras de contención o los famosos guardrails que usualmente se hacen en el LLM, a que tenga una contingencia de seguridad, llamándose seguridad las 8 o 9 capas de seguridad que usualmente manejamos o que veníamos manejando desde el mundo de aplicaciones, software, inclusive usuarios y todo este tema, ¿verdad? Entonces son dos cosas muy distintas y es el tema con esto es que a veces la gente lo confunde. Entonces, claro, como dice Jaime, como a veces hay algunos casos hay un desconocimiento de la parte de seguridad como tal, lo que hacemos es simplemente decirle como al prompt, bueno, y aparte de eso, tenés que acordarte de siempre preguntarme, es el primer error, ¿verdad? Es el error fatídico porque obviamente inclusive algunas instrucciones que después caen encima de esa misma conversación, aunque los sistemas ya digamos, los de frontera que tenemos ahorita tienen cierta memoria, muchas de las instrucciones que le damos sobrepasan o hacen lo que llamamos nosotros el overriding, ¿verdad? Que es caerle encima a una instrucción y definitivamente la pueden borrar. Otro error que he visto yo muchísimo en temas de auditoría, que es gravísimo, es darle, y este creo que viene por encima de todos los que podamos hablar, es darle los más altos privilegios a los sistemas como OpenClaw, ¿verdad? Entonces, eso es un error fatídico. Usted no puede darle los mismos, digamos, si usted es una persona que es gerente, supervisor, tiene una jefatura, usted no, y obviamente entendemos que cuando estamos hablando en el mundo donde usted tiene un trabajo o está en una compañía, usted tiene ciertos, digamos, roles y permisos. Y resulta y sucede que cuando se crean la mayoría, y cuando digo la mayoría es bastante alto esa mayoría, ¿verdad? Le dan todo el poder a este tipo de herramientas y ese es un súper gravísimo error, ¿verdad? Usted no, digamos, ahí no hay contingencia alguna. Entonces, en el momento en que usted se equivocó por un lado por el tema de seguridad que no está aplicada, porque una cosa es la ejecución y otra cosa es el modelo corriendo para realizar ciertas tareas. Entonces ahí hay una equivocación grande y aparte de eso le damos todos los roles y accesos, digamos, más altos que tenemos, o sea, como si fuéramos nosotros mismos, ahí es donde viene el error fatídico, ¿verdad? Eso definitivamente ha impactado, está comprobadísimo. Hay varias, digamos, ya hay varios marcos de referencia que se pueden usar para lograr esto de la forma correcta, pero casi siempre es un problema de diseño. Desde el inicio, ¿por qué diseño? Porque desde el inicio ya cometemos esos errores. Entonces, realmente el tema de los puntos ciegos y la compactación de las ventanas de contexto, que son dos temas aquí que se ven, que no voy a ahondar porque si nos quedamos aquí hablando un buen rato, pero definitivamente afectan los mecanismos de control. ¿Por qué digo mecanismos de control? Porque de nuevo, pensamos que el LM como tal o la herramienta que estamos utilizando va a ser el mecanismo de control. Es otro error, ¿verdad? Tercero, que puedo mencionar, eso no es un mecanismo de control.
por sí sola la herramienta no se va a controlar a sí misma, ¿verdad? Otra y la cuarta que puedo mencionar es la falta de lo que llamamos nosotros el humano en el centro, Human in the Loop, que es básicamente uno de los marcos de referencia más usados que nos dice, bueno, tiene que haber una solución externa en la cual se pueda aplicar el ser humano, no que la gente lo decida, ¿verdad? Porque esa es otra cosa. Human in the Loop se puede usar de la forma errónea, que es diciéndole al agente autónomo, sí, use Human in the Loop. Sí, básicamente lo que la gente va a entender es, bueno, yo lo voy a usar, pero no está diciendo si siempre lo tengo que usar o en qué específicamente situaciones lo debo hacer. Y por último, hay digamos, y esto es una metodología y estrategia ya un poquito más de seguridad. Cuando nosotros trabajamos roles, hay algo que se llama el control de acceso base por atributo, ¿verdad? O se escribe ABAC. El ABAC es uno de los más importantes porque no, vamos a ver, es en el que yo usaría y el que yo siempre recomiendo para cuando se están corriendo este tipo de herramientas donde hay control sobre un sistema operativo y que realiza ciertas tareas. ¿Por qué no el otro? El otro que existe es con R, que sería de rol más bien, ¿verdad? Un control de acceso base por rol. Ese es más directo, eso solamente tiene como, ¿verdad? Tener ciertos permisos para abrir estas puertas y solo eso. En cambio, el otro, el de atributos, es como depende de cuáles usuarios usted, si usted es jefe, pero resulta que mañana usted lo ascendieron y ya no es jefe, sino que ahora es gerente, inmediatamente el sistema va a hacer esos cambios, digamos, de una forma más dinámica. Entonces, no, nos faltaría un rato para explicar ambos, pero se los dejo ahí a los oyentes para que por lo menos también lo puedan investigar en algún momento por ustedes mismos cuando tengan que utilizar estas herramientas o lo quieran hacer, inclusive desde el punto de vista personal. Sí les recomiendo mucho de que no traten de que el mismo sistema sea el que se va a autorregular, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Porque como quien dice, va a ser el que cuida la bóveda, pero también tiene las llaves y puede hacer todos los cambios que quiera. O sea, al final la seguridad, o sea, no hay una policía afuera que me pueda, si algo pasa, no tengo plan de contingencia. Entonces, digamos, yo creo que ese es como el mensaje un poquito para ahondar en el asunto. Ahora, Alejandro, después de escuchar todas esas punto por punto, ¿verdad? Estos errores que están ahí presentes, quisiera entender también si esto es normal dentro de un proceso de adopción, ¿verdad? Que suena un poco, digamos, también cuando uno escucha algunos de estos errores, a veces queda claro que también hubo como una etapa de exploración, ¿verdad? O de experimentación, inclusive como para entender bien cómo utilizar los modelos o los productos. Pero me surge la pregunta si este tipo de fallas o seguidilla de fallas son normales en un proceso de adopción. Diría que tal vez, Arturo, no, vamos a ver, no tan normales, depende de, digamos, empresa, ámbito, corporación y demás, pero sí, claro que me puedo ir a la raíz del problema, que casi siempre es la misma, y es el plan de gobernanza, ¿verdad? El plan de gobernanza, un plan de gobernanza bien hecho, tiene diferentes capas. Una capa súper importante, la capa de seguridad, y otra capa súper importante, la capa de datos y manejo de los mismos. Y otra capa súper importante es como ya los recursos humanos, ¿verdad? O sea, las personas que lo van a utilizar. Hay más capas, son usualmente 7 capas, pero esas 3 que podemos nombrar en este específico caso, definitivamente, si no ha habido una buena direccionamiento de políticas, de limitaciones y donde se sobreentiende qué es lo que tiene que configurarse, cómo hacerse y demás, pues entonces es donde vienen este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces yo diría que me iría de nuevo al origen, que sería y acabas de dar en el dato específico, adopción, ¿verdad? Recordemos que no es lo mismo que uso. Esto parece más bien un ejemplo de uso y no de adopción, porque si tuviera una adopción correcta, tendría una gobernanza por detrás que diría que esto hubiera sido manejado de diferente forma. Claro, ok, bien. Y ya para ir cerrando esta parte de las noticias donde viene un poco como estos casos, estos incidentes, tenemos también una noticia reciente del AI Security Institute, IEC, por sus siglas en español, es del Reino Unido, pertenece al Reino Unido, y recientemente publicó un reporte donde dejan evidencia que tras varias evaluaciones de ciberseguridad bajo condiciones deliberadamente permisivas, ¿verdad? Lo cual esto dejamos la aclaración porque es diferente a lo que estábamos hablando antes de un caso real, de un usuario real. En este caso, en un entorno de prueba,
Hubo agentes de inteligencia artificial que llevaron a cabo acciones no autorizadas contra personas y organizaciones reales, ¿verdad? Es decir, igual dentro de este contexto de prueba. Entonces, dentro de esto tenemos un intento de ataque a la cadena de suministro de software, donde un agente trató de introducir código malicioso en un proyecto de código abierto. Además de esto, también, digamos, hay que aclarar que los modelos evaluados tenían acceso abierto a Internet. Sus clasificadores de seguridad cibernética estaban deliberadamente desactivados y además las condiciones de la prueba no están disponibles para usuarios comerciales normales. También es importante hablar de números. En este caso, el instituto documentó 19 acciones no autorizadas distribuidas en 10 de las 122 pruebas realizadas con 7 modelos distintos, pero sí hacen la acotación de que la mayoría de ellas provenían de Anthropic Mythos 5. Entonces, tras estos hallazgos, el ICE reforzó sus controles de red, su monitoreo en tiempo real y diseño de futuras evaluaciones. Entonces, bueno, tras ver estos casos que les hemos estado compartiendo, ¿verdad? Queda claro, bueno, no, esto no viene solo de un laboratorio, no viene de una sola herramienta, sino que es un patrón que está presente en diferentes modelos y pertenecientes a diferentes empresas. Pero bueno, igual surge igual también esto de que las instrucciones en lenguaje natural, ¿verdad? Está como esta observación de que las instrucciones dadas en lenguaje natural no se sostuvieron durante la ejecución de la gente, tanto por la pérdida de contexto o por ausencia de controles técnicos. Ahora, para cerrar esta parte de aterrizarlo al uso cotidiano de un usuario cualquiera, obviamente, ¿verdad? Dependerá un poco como del modelo y del tipo de uso que se le dé, pero podemos pensar en esto como un recordatorio también para que cuando estemos utilizando un agente para un uso inclusive bastante sencillo, no podemos nada más como dejarlo correr sin llegar a revisar bien qué fue lo que hizo, sin inclusive, no sé si estamos hablando de generación de textos, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, estas posibilidades son reales, son factibles para cualquier usuario de a pie con un modelo comercialmente disponible en este momento. Ya tenemos las herramientas que nos pueden dar el conocimiento para evitar estas cosas, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿qué pasa? Que tal vez, no sé si será un tema de falta de malicia o también a veces ocurre mucho que la gente se apresura un poco al terminar sus proyectos y quieren lograr cosas, ¿verdad? Entonces se olvidan un poquito, bueno, ¿qué pasa si me meto en problemas? Por ejemplo, uno de ciertos consejos que yo puedo dar siempre es, cuando usted va a iniciar con temas de permisos, empiece siempre en modo lectura. Siempre. ¿Por qué? Porque eso, inclusive, y estamos hablando desde el punto de vista personal, trate de saber de que si usted va a utilizar herramientas que van a acceder a sus archivos o van a acceder de cierta forma a ciertas categorías de algo que usted va a automatizar, que está muy bien y funciona súper bien para productividad, inclusive personal, trate de utilizarlo siempre en modo lectura. Después trate de utilizar siempre, si va a utilizar datos que sean de bajo riesgo, ¿verdad? Digamos, tratar de hacerlo. Y a veces la gente dice, no, pero no pasa nada si Anthropic y ChatGPT es súper seguro y estas empresas tienen unos super modelos de seguridad. En realidad la gente lo que no está entendiendo es que sí, claramente estas compañías han reforzado su seguridad enormemente, pero lo que la gente a veces obvia es que tenemos los famosos hackers por ahí que siempre están presentes, ¿verdad? Y si bien ellos sí se pueden tomar control de lo que es sus sesiones de, o chats que usted tiene con su ChatGPT, y ahí es donde está el verdadero problema, ¿verdad? El problema no está en que, tal vez no es tanto en que OpenAI vaya a agarrar sus finanzas personales, ¿verdad? O todo el desglose de finanzas personales junto con toda la información que usted tenga. Y pues obviamente para OpenAI eso tal vez no pueda ser como relevante, ni va a hacer nada con eso, pero claro que sí lo puede hacer un atacante. Entonces, digamos, probar siempre datos de bajo riesgo es lo mejor. Nunca trabajar con datos que sean sensitivos de ninguna forma, ni personales al punto de que puedan hacer algo. Inclusive, hágase la siguiente pregunta siempre que usted está y se la puede preguntar a sus mismos agentes y a su inteligencia artificial de preferencia, ¿verdad? Si en algún momento usted está trabajando y ya está finalizando su proyecto, hágale la pregunta de qué tan reversible es el daño de suceder, ¿verdad? Y la respuesta
le va entonces a dar a usted también un buen punto de partida de decir, bueno, pues entonces esto está, puedo estar peligrando, puede haber alguna acción que me pueda meter en algún problema, inclusive en su trabajo puede hacer ese tipo de ejercicio. A veces eso le da a usted una respuesta pues bastante certera de que si debería o no debería estar haciendo lo que está haciendo, o más bien le hace falta trabajo para hacerlo un poco más seguro, ¿verdad? Tal vez mucha de la gente que nos escucha está muy cerca de la implementación de IA en sus organizaciones. Ujú. Em, Sí. ¿Verdad? Entonces tal vez es un público que tiene una distorsión hacia entender cuáles son las capacidades que tienen estos sistemas hoy en día. Para el resto de la población hay un desconocimiento absoluto en cuanto a las capacidades que tienen las licencias comerciales, ¿verdad? Hoy en día por $20 tenés acceso a Cloud Code, tenés acceso a Codex, tenés acceso a Antigravity con Gemini, puedes tener acceso también a modelos chinos o modelos abiertos, y todos estos modelos pueden programar, ¿verdad? No desarrollar, pero sí pueden programar, pueden escribir código y ejecutar código. Y por tanto, tienen capacidades que pueden generar ciertas situaciones de riesgo si no son manejadas adecuadamente, ¿verdad? Sobre todo si estoy utilizando un modelo que tal vez no tiene los parámetros de seguridad que tienen otros, eh, o que tienen la capacidad de poder utilizar mi computadora, utilizar mi navegador, pues hay Sí. muchos portillos abiertos en temas de seguridad que la mayoría, el 99% de la población desconoce, y que definitivamente en los departamentos de legal y en los departamentos de TI, en las organizaciones también posiblemente desconocen al 100%, ¿verdad? De que esas capacidades existen y por lo tanto no hay gobernanza sobre al respecto. Eh, sí, sí, eso es un tiempo particular donde el avance tecnológico hace tiempo desplazó las capacidades de las organizaciones y las personas para adaptarse. Bueno, vamos con una serie de noticias que van vinculadas a temas económicos y políticos, que pues por supuesto, como han visto en otros episodios, siempre lo tenemos acá presente. En cuanto a la parte financiera de Anthropic, y bueno, esto fue algo que adelantamos al inicio, a finales de julio la empresa alcanzó una tasa anualizada de ingresos que supera los $65.000 millones. Esto es una cifra reportada por Bloomberg, y es importante la comparación con sus ingresos anteriores. La empresa habría generado más de $11.500 millones en ingresos preliminares durante el segundo trimestre del año, que es más del doble que en el primero de este mismo año, y además más de 14 veces que el mismo periodo en el año anterior. O sea, habla del crecimiento acelerado de Anthropic. Y esto de alguna forma está vinculándose, o parte de la teoría es que tiene que ver con la adopción empresarial de cloud, más allá del uso de los consumidores individuales, y que eso ha generado parte de este crecimiento. Por otro lado, pasando a OpenAI, recientemente acordó asegurar aproximadamente el uso de 8 gigavatios de capacidad informática en el campus Port Spike, que queda en el sur de Ohio. Este es un proyecto realizado en conjunto con SB Energy, NVIDIA y el Departamento de Energía de Estados Unidos, y se están aprovechando terrenos de un antiguo complejo de difusión gaseosa de Portsmouth que se utilizaba anteriormente para enriquecimiento de uranio. Entonces, bueno, esa es otra parte también de lo que habla del crecimiento de OpenAI, que bueno, están vendiéndolo también como una alternativa para la generación de empleos, la atracción de inversión comunitaria, y también para construir nuevas líneas de transmisión. Así que esto todo es también parte de lo que ofrecen para la reactivación de la región. Sin embargo, igual cuando hablamos de este tipo de inversiones o de crecimiento de empresas, no podemos dejar de lado que, como hemos hablado anteriormente, pues también hay em, una negativa, o más bien una crítica constante sobre diferentes estados con relación a la construcción de centros de datos de inteligencia artificial. Para hoy tenemos el caso de Pensilvania, donde el gobernador Joe Shapiro firmó recientemente una orden ejecutiva que obliga a los desarrolladores de centros de datos en el estado a que se comprometan jurídicamente en temas de energía, ambiente, empleo, transparencia y participación comunitaria antes de que puedan avanzar con su proyecto. Esto quiere decir que el estado solo le va a dar seguimiento
a regular las solicitudes que cumplan varios requisitos, que son llamados, los requisitos se les llama GRID, y que cuenten con una aprobación local explícita. Es importante también esto, los proyectos de centros de datos de inteligencia artificial quedan excluidos de un programa estatal de permisos acelerados, y también está establecido que las agencias estatales ya no pueden firmar acuerdos de confidencialidad con los desarrolladores. A mí me llama mucho la atención esta noticia porque muchas veces hemos hablado de que hay medidas de este tipo que están en proceso de evaluación, ¿verdad? Que se filtra la información. En este caso ya hay una orden firmada. Hace poco hablábamos de otra, pero digamos que no tenía como este alcance tan explícito, tan amplificado, pero me parece interesante porque si bien, ¿verdad? Se sabe que en Estados Unidos pues las medidas a nivel estatal pueden contrastar mucho entre un estado y otro, inclusive un estado vecino, pero sin lugar a dudas esto es una serie de medidas que creo que pueden marcar un precedente y que probablemente sean emuladas por otros estados. Alejandro, te veo ahí con curiosidad sobre esta noticia. No, es que me recuerdo, Arturo, que, bueno, y no estaba Jaime, ahorita vamos a ver qué opina, pero yo creo que se debe venir, o sea, vamos a ver, sí tenían ciertas ventajas, las inversiones son multimillonarias, entonces por lo cual está trayendo empleo, hay cosas demasiado positivas, pero lo que hablábamos en el episodio pasado era básicamente que ya había habido mucha promesa y no había nada en el papel, ¿verdad? Que realmente obligara, bueno, y es que ya han pasado ciertos sucesos eh, con estas construcciones, entonces como en todo, ¿verdad? Y entonces hay ciertas repercusiones donde realmente, pues, al haber promesas que no son, vamos a ver, y no quiero decir demandables, no queremos llegar tampoco como a ese nivel, ¿verdad? Pero entonces que haya explícitamente en un papel firmado que diga, bueno, nos comprometemos a que si hay alguna afectación a la población cercana, bueno, vamos a hacer esto. Digamos que lo que hay son promesas. Y yo creo que entonces lo que pasa con los gobiernos aquí de cada estado es que tal vez ya han visto como que ese mecanismo no funciona tan bien, ¿verdad? Y por eso esto yo no lo veo, no me sorprende, digamos, y este podría ser más bien el primero de muchos. Eh, Tal vez, no sé en qué punto pueda ralentizar un poquito el tema de la expansión que se estaba planeando para todos los modelos de frontera y más, pero de mi parte no es tan sorpresivo. Efectivamente hay una presión social muy grande en contra de los data centers. Efectivamente hay cosas positivas y negativas con los data centers. Digamos, la parte positiva obviamente tiene que ver con el anclaje económico. Normalmente cuando un data center aterriza en una comunidad, termina invirtiendo en la seguridad, en la infraestructura de esa comunidad. De hecho, hay zonas en Estados Unidos donde se ha reducido interanualmente hasta un 25, un 30% la inseguridad, ha mejorado las carreteras, ha mejorado los servicios públicos, el transporte en general, tiene un impacto positivo. Genera empleo durante la construcción, después esos empleos lamentablemente desaparecen y solo se mantienen algunos pocos en mantenimiento. Y en las partes negativas, evidentemente, tenemos el tema del ruido, el de que genera estrés en el suministro del recurso hídrico, genera estrés en la tarifa eléctrica, eh, ¿verdad? Y usualmente los beneficios de valor agregado, ya digamos en la capa de extracción del valor del data center, pues muchos se diluyen a escala internacional, no necesariamente se quedan en la comunidad. Dicho eso, mucha de la presión en contra de los data centers no tiene que ver necesariamente con el data center en sí, sino que tiene que ver con lo que la gente está viendo en cuanto a la IA y cómo se está manejando. Tenés multimillonarios, ¿verdad? Que viven prácticamente en Silicon Valley con un estilo de vida californiano, que no conocen la vida y el día a día del un 85, 95% de la población en Estados Unidos y en otras áreas, este, y que están hablando de automatizar todos los empleos, ¿verdad? Y aunque puedes hablar también de que la IA va a curar el cáncer, pero por el otro lado estás hablando de que vas a automatizar toda la economía. Y al final, la gente todos los días, habrán personas que tienen ciertas enfermedades, pero todos los días todas las personas trabajan, ¿verdad? Entonces, eso está generando Claro. repercusiones, está generando temas también con menores de edad utilizando sistemas de IA de forma muy peculiares, por llamarlo de alguna forma. Entonces, hay una presión social que se puede expresar únicamente en contra del objeto físico, y ese objeto físico es el data center.
Esta moratoria que incluso propone Bernie Sanders y que ha agarrado más fuerza de parte de senadores en ambos lados del pasillo, lamentablemente, bueno, no sé si lamentablemente, pero la realidad del asunto es que varios investigadores de laboratorios no de IA, sino de gobernanza, han publicado análisis de cuánto podría realmente afectar si se aprueba esta moratoria. Y al final, lo que termina ralentizando el avance de los laboratorios es entre 7 y 12 días al año. ¿Verdad? Que es prácticamente como si les estuvieran dando una semana de vacaciones a los laboratorios. Entonces, la moratoria no necesariamente afecta el avance tecnológico, y que al final es lo que se está buscando, ¿verdad? Se está buscando darle a la gente más tiempo para que la economía, para que la sociedad se ajuste. ¿Cómo se debe llevar esa relación? Pues está el ejemplo de Irlanda, el ejemplo de Dublín como hub de innovación que empezó ¿qué pasa, Alejandro? Hace como 20 años con Meta, ¿verdad? Y que eventualmente llevó a Amazon y a Microsoft también a Claro. colocarse en Dublín. Hubo un momento donde tuvieron que frenar las nuevas instalaciones o las nuevas conexiones, pero desde entonces han realizado toda una serie de cosas muy importantes que de hecho las estaba buscando por acá. Ellos tienen acuerdos llamados Community Benefit Agreements, que son acuerdos de beneficio comunitario, que se negocian antes de la construcción donde vos estableces las reglas del juego sobre los beneficios de los data centers. Agregan, por ejemplo, cómputo reservado, que es un porcentaje de inferencia garantizado para uso público, para uso de universidades y para uso de emprendimientos en la zona donde se instala. Requisitos de residencia de datos para industrias de valor, es decir, ayudan a mejorar el manejo de datos en sectores como salud, finanzas, sector agrícola, sector público, cadenas de valor con proveedores locales, ¿verdad? Que todas las compras sean idealmente nacionales o locales, y también el tema de fibra oscura excedente, que lo que buscan es invertir para conectar áreas rurales como un subproducto de la conectividad que exigen los centros de datos, ¿verdad? Entonces, con una buena política pública de acompañamiento negociada previamente, pues no necesariamente construir data centers es algo negativo, siempre y cuando se realice de una forma responsable. Pero sabemos que en este momento, pues el gas está al 100% y el dinero está al 100%, y muchos de estos anclajes se están realizando sin ningún tipo de discusión, más que si los ceros van antes o después de las comas y los puntos con ciertas partes. Sí, de repente, Jaime, ese ejemplo que estabas dando de Dublín, recuerda que igual a fin de cuentas las manifestaciones sociales pues sí pueden tener consecuencias, ¿verdad? Porque todas estas medidas, todos estos acuerdos no se habrían convertido en una realidad si no hubiera habido un malestar manifiesto de parte de la ciudadanía. Correcto. Hay información, bueno, nada más porque también me parece importante dentro del contexto. Actualmente hay cerca de 4.000 centros de datos operando en Estados Unidos y están contemplados, ya planificados o en construcción, unos 3.000 más. Ahora, el 70% de las personas estadounidenses se opone a proyectos de centros de datos en su propia zona, que esto, digamos, es un número suficientemente alto como para pensar, no sé, para traerlo un poco como a algo no similar, pero tal vez equivalente en Costa Rica, y es cuando se habla de que hay que construir un nuevo centro para residuos, ¿verdad? Para basura, un nuevo centro, digamos, se me olvida, ese no es el Sí, nombre, ese no es el nombre mismo técnico, efecto. ¿verdad? Pero es como que nadie quiere El botadero. un botadero a la par de su casa, ¿verdad? En este caso, pues es parecido de alguna manera, ¿verdad? De hecho, hay información, bueno, publicada por Axios que habla de cómo los centros de datos actualmente representan el principal símbolo de la reacción pública contra la expansión de la inteligencia artificial, eso por lo menos en Estados Unidos. Y ya, digamos, inclusive información igual de este artículo de Axios habla de que la construcción de esta infraestructura, de este tipo de infraestructura, ya está influyendo en contiendas político-estatales. Entonces, sin lugar a dudas, esto se va a seguir siendo un tema de discusión, así como también la firma o el establecimiento de políticas públicas que limiten o que modelen, digamos, la construcción de próximos centros de datos. Ahora, siempre en el tema político, hablando más, ya no a nivel estatal, sino a nivel país, Estados Unidos está preparando una comunicación diplomática en la que le advierte a 35 países que podrían quedar por fuera de una coalición de inteligencia artificial liderada por Washington si se están incorporando al mismo tiempo a
al marco rival, que es el que está promoviendo China. El caso de Kazajstán es conocido como el único país que está participando simultáneamente en ambas iniciativas, en la de Estados Unidos y la de China. Y pues bueno, habla igual, digamos, esto habla un poco como de cómo la rivalidad tecnológica entre ambas potencias se está transformando en una política de bloques. Y también hablando igual siempre en el plano de Estados Unidos, que bueno, quisiéramos igual diversificar muchas veces, pero desde donde tenemos más información por el desarrollo natural que se está dando dentro del contexto estadounidense. Pero por ejemplo, tenemos esta noticia que bueno, puede ser tan curiosa como preocupante, y es una investigación del medio político que encontró que la oficina legislativa del Consejo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos está saturada con documentos legales que están generados por inteligencia artificial. Están recibiendo un volumen cada vez mayor de propuestas legislativas que fueron redactadas total o parcialmente con herramientas de inteligencia artificial. Y cuando se da esto y se encuentran en los borradores terminología legislativa incorrecta, referencias equivocadas a códigos legales, definiciones incompletas de jurisdicción, y lo que dicen es que en algunos casos corregir algunos de estos textos implica mayor tiempo que si los hubieran redactado desde cero. Para ustedes, esto, ¿verdad? Porque estamos hablando ahí también como de un tema de responsabilidad, ¿verdad? Estamos hablando de actores de política, pero bueno, para ustedes, ¿qué les deja ver de pues deja ver, mejor dicho, deja ver que el uso cada vez es mayor, pero también sin un uso responsable en algunos casos? Vamos a ver, un uso responsable sí, y aparte un tema ético, ¿verdad? Está bien, vamos a ver, yo no estoy en contra de que, o sea, la tecnología está ahí, está para usarse. El tema, yo creo que uno de los mayores problemas con esto, y te había pasado con una de las grandes consultoras del mundo, ¿verdad? Lo vimos hace como unos 3 meses, fue que salió ese ejemplo que fue muy, muy grave, donde claramente se había expuesto públicamente un reporte, me parece que era un reporte, no sé si era un reporte, y pues realmente estaba mal construido, y había sido realizado en este caso con una IA generativa. Entonces, ya con ese preámbulo, ¿qué fue lo que pasó? Que muchas veces lo que pasa es que se crea un documento y ya hay como tanta confianza, me parece, ¿verdad? Yo creo que llega un momento donde el ser humano confía tanto en lo que estos modelos están haciendo, y como cada vez lo hacen mejor, eh, ya no verificamos, ¿verdad? Entonces, una famosa frase en inglés que se llama Trust but Verify, ¿verdad? Que confía pero verifica. Esa es la que aplica aquí también, ¿verdad? Entonces, el hecho de que sí podemos construir cosas maravillosas, que sí nos podemos ahorrar mucho tiempo y demás escribiendo en prosa todo esto, yo creo que también sí vale la pena en que bajo ciertas posiciones, y más que todo políticas, donde te debes como a la comunidad, al pueblo, fuiste elegido, o sea, hay varios contextos ahí de los cuales seguramente Jaime va a hablar un poco más, pero yo creo que sí hay una responsabilidad ya más allá de la personal, hay una responsabilidad con tema país, tema de comunidad, que tiene que verse envuelto. Entonces, ni siquiera revisar documentación creada, ya ahí ya tenemos un problema muchísimo más grave, ¿verdad? Y es ahí donde está realmente esto. Podemos irnos y si nos vamos a la academia, eh, tanto Jaime como yo, que somos profesores de universidad, a veces el que tenga uno que usar un software para ver si es que se utilizó la IA o no, que para mí, de hecho, en algunos o muchos de esos modelos ni siquiera son confiables, porque usted hace una página, se lo pone y le dice que el 80% es IA, ¿verdad? Entonces, y lo he probado yo mismo. Entonces, digamos, ya ni siquiera eso vale la pena, porque esa no es la idea. La idea no es comprobarle a la gente que está usando IA. La idea es que seamos responsables y tengamos ética profesional para llegar a utilizar esto de la mejor manera. Definitivamente ese es uno de los grandes problemas de esto. Alejandro, ahora que hablaste de esa herramienta de validación de si se utilizó inteligencia artificial o no, la semana pasada también me hizo pensar un poco como cuando le salía a uno en Facebook, como que descargar una aplicación para que pudiera ver quiénes estaban viendo el perfil de uno. Y eso nunca pasó. Sí, no, y Se a ver, hizo- que Claude hace rato está trabajando en esta posibilidad de generar como esa huella
de texto, ¿verdad? En contenidos hechos por IA. Al final, mi posición personal en esto es que todos los sistemas que se traten de utilizar para detectar si algo fue creado o no con IA van a ser vistos en el futuro como cuando uno ve los primeros objetos que se crearon cuando había electricidad, ¿verdad? Que hoy en día se ven absurdos, porque eventualmente la IA va a ser ubicua, va a estar en todo lado, todo va a estar impregnado de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, hoy en día sí hay cierta buenas prácticas, por ejemplo, que los medios de comunicación mencionen cuando algo fue hecho con asistencia de inteligencia artificial, cuando un proyecto de ley fue hecho con inteligencia artificial y también la nomenclatura en procesos educativos. Pero eso es algo de transición, ¿verdad? Mientras la humanidad aprende cómo acoplarse a esta nueva dinámica. Yo separaría, bueno, y nada más para aclarar en ese punto, cualquier sistema de detección de IA no funciona. Son concuerdo. modelos predictivos y lo que tiran es un porcentaje de probabilidad de que un documento sea hecho con IA, pero no es cierto. Y si uno va a generar procesos que tienen efectos reales en la vida de las personas, tenés que tener certeza, porque de lo contrario es altamente demandable y estos sistemas no son certeros. Dicho eso, yo separaría la conversación, Arturo, dirigiéndome a la pregunta y alimentándome con lo que está diciendo Alejandro, en dos líneas. Una es que no tenemos que tenerle miedo a la cantidad. O sea, estamos en un proceso de expansión, en un proceso donde cada ser humano puede producir 10x, pero que también cada ser humano, poco a poco más personas, más que ser orquestadores de agentes, están siendo arquitectos y arquitectas de sistemas de inteligencia artificial y que pueden producir 24/7 X cantidad de veces por encima de lo que esa persona podía producir. Eh, la economía mundial hoy en día es parcialmente humana y en un gran componente es inteligencia artificial trabajando. Hoy, ya eso es así. Entonces, no tenemos que tenerle tanto miedo a la exponencial, sino tenemos que reconocerla como algo que está sucediendo y tenemos que asumir de que vamos a, como tenemos más patentes, más investigación científica, más medicamentos, más descubrimientos o avances en las matemáticas, en la física, también vamos a tener más legislación, también vamos a tener más notas de prensa, vamos a tener más información, vamos a tener más contenido en general. Eso es así. Ahora, lo que no podemos aceptar es que ese aumento en cantidad sea un decrecimiento de la calidad. Y creo que esa es la conversación real que hay que estar teniendo, porque, por ejemplo, si podemos tener, no sé, en un gobierno regional, municipal o local, podemos tener más proyectos, podemos aprobar más cosas que sean de beneficio para la población, atender más necesidades ciudadanas, pues qué dicha. El problema es cuando eso lo que genera el reproceso, cuando genera más burocracia, cuando genera errores. Y definitivamente, si algo hecho la inteligencia artificial, por muchas cosas buenas y malas que ha hecho, por ejemplo, cosas buenas, ha nivelado la cancha. Hoy un bufete de 2 o 3 personas que estudiaron derecho pueden competir con un bufete grande, pero una de las malas cosas es que la gente que siempre ha sido vaga y que ha sido pésima profesional está quedando en evidencia. ¿Verdad? Y solo basta con entrar hoy en día a una red social como LinkedIn o X y ver que el 80% de las publicaciones son publicaciones basura, son publicaciones sin contenido, son refritos, se nota que está redactado con ChatGPT sin ningún tipo de propósito. Entonces, estamos aumentando la cantidad, pero estamos disminuyendo la calidad. Si la calidad se mantiene o mejora, pues ahí no habría ningún problema. El problema es ahorita que gente que está tratando de buscar atajos está quedando en evidencia y creo que ese es el problema central. Sí, este caso de cuando es tan evidente, cuando alguien está utilizando inteligencia artificial es llamativo, ¿verdad? Es como que no es ni siquiera estratégico, es como, me hace pensar un Es poco absurdo. me hace pensar un poco como en esta casa de 3 pisos que tenía un arco en un barrio marginal, ¿verdad? Donde era muy evidente que Sí, no correspondía, como que algo no estaba bien ahí, ¿verdad? Es como que de Esa repente persona tenía otros negocios.
Exactamente, sí, y es obviamente estamos hablando de ámbitos completamente diferentes, pero es eso, es como que si usted nunca ha publicado ningún escrito en LinkedIn o en Facebook, en su red social favorita, y de repente aparece con estos ensayos de 6 párrafos escritos, ¿verdad? Con una calidad que no le Con una conocíamos. precisión clínica. Sí, exactamente, es como imposible, o sea, sepa que la gente está sospechando de usted Lo directamente. peor, Arturo, es que yo incluso creo que ni siquiera están llegando a ese nivel de calidad. Ujú. Sí, Por exacto, porque mencionar sí, 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 por correcto. mencionar un ejemplo, hoy en día vos publicas algo en LinkedIn y lo que ves son 7 comentarios diciendo exactamente lo que vos ya dijiste, Ujú. pero con un spin-off, o sea, como refrito, simplemente porque la persona copió ese texto del ChatGPT y le puso, quiero darle una respuesta. ¿De cuál respuesta? No me estás diciendo nada. Entonces, ¿qué es lo que hace la IA? En vez de ayudarte a escribir un comentario, simplemente hace un refrito ¿verdad? Entonces, y uno ve los comentarios y sabes que la gente está ahí simplemente porque está en esta persecución absurda del algoritmo de, ok, estoy generando relación con alguien que tiene seguidores o con alguien que tiene atracción y por lo tanto, Ujú. al final es como un gallinero que sin orden, ¿verdad? Sí, que abrieron la puerta y tampoco dejaron la comida y las gallinas nada más están ahí picoteándose entre ellas haciendo desastres. Pero bueno, eso es lo Exactamente, que parece en algunos ámbitos digitales. exacto. Antes de pasar a la siguiente noticia, quería aprovechar el espacio para recordar que tenemos una cuenta de Instagram, hablando de nuestras redes sociales favoritas. Tenemos una cuenta de Instagram donde nos pueden encontrar como Esto es IA al día, y también en nuestra página web estoesialdía.com. Por ahí pueden repasar extractos y pues material vinculado a nuestros episodios anteriores. También pueden suscribirse a un boletín, que no sé, Jaime, si querés hablar brevemente nada más del boletín para que nuestros escuchas sepan un poco qué contiene, pero para recordar un poco los otros brazos que tenemos también de este podcast. Sí, el boletín está vinculado a mi cuenta en LinkedIn y lo que hacemos es que todas las semanas cuando hacemos una selección de noticias, para que se den una idea, todas las semanas pueden haber, o bueno, recientemente, antes eran muchísimo menos, pero los últimos 4 o 5 meses recolectamos cerca de 200 noticias. De esas 200 noticias seleccionamos aproximadamente 30 o 40. De esas 30 o 40, las que entran en las señales posiblemente son 15. Pero en total de noticias relevantes que seleccionamos como cosas importantes que usted, que nos escuche, que nos ve, tiene que saber, más o menos van a ser como unas 20 o 25. Esas van en el boletín semanal. Y todos los jueves se envía justo después de la publicación del podcast para que también puedan entrar, pueden estar escuchando el podcast, hacen una taza de café y de paso van leyendo el boletín con las noticias que comentamos aquí, más otras que tal vez no entran en el corte editorial. Ujú. Perfecto, muy bien. Y hablando de noticias, bueno, todavía nos queda un poco de información, los lanzamientos, y vamos al tema principal. Para no atrasarnos mucho, voy a repasar tal vez por encima la siguiente señal, que tiene que ver con cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada tanto para hacer hallazgos y experimentos científicos, como también para acelerar la productividad. Recientemente Claude anunció que mejor dicho, Anthropic anunció que con sus modelos Claude Opus 4.8 y Mythos Preview descubrieron el diseño de forma autónoma de proteínas. Son proteínas de unión, y lo importante también dentro de esto, sin tratar de entrar en la parte meramente científica, digamos, de explicación de estas proteínas, porque creo que no es el campo en el que podemos hablar. Lo importante es que la empresa está hablando de que la tasa de acierto por diseño incrementó frente al rango habitual. En este momento hablaron entre el 22 y el 35%, mientras que habitualmente está entre un 10 y un 15 en campañas convencionales de diseño de proteínas. Los diseños fueron producidos y probados de forma independiente por 2 laboratorios especializados, Adaptive Bio y Twist Bioscience. Entonces, antes que estábamos hablando un poco de pues
la oposición que hay a la utilización de inteligencia artificial o inclusive a la construcción de centros de datos, este tipo de noticias pues también recuerda los usos ventajosos que puede tener dentro de la ciencia. Por ejemplo, también tenemos otra noticia donde un equipo de investigadores, principalmente provenientes de Stanford, estudió comunidades de agentes basados en modelos de lenguaje que intercambian mensajes entre sí y que además revisan sus propias opiniones a partir de estas interacciones. Esto es un poco como un estudio de alguna manera sobre el comportamiento de los agentes, y lo curioso es que identificaron tres regímenes de comportamiento colectivo: indiferencia, polarización y consenso. Llegaron al hallazgo de que el efecto entre estas interacciones, entre la interacción entre los agentes, depende del tipo de pregunta. Por ejemplo, si hay preguntas matemáticas objetivas, la interacción mejoró la precisión de las respuestas, mientras que en afirmaciones políticas subjetivas, en cambio, la interacción tendió con frecuencia a desplazar las opiniones grupales hacia la derecha del espectro político. Es importante igual hablar de los sesgos, ¿verdad? Que esto siempre ha estado presente, que ha habido procesos de mejora para evitar estos sesgos o para reducir los sesgos, pero bueno, estos estudios pues ponen en evidencia que todavía hay algunos que están claros. Y por otro lado, para tener una última noticia así brevemente, investigadores de la Universidad de Southampton y del University Hospital Southampton aplicaron SenSecNet, que es una plataforma de código abierto, para analizar centrosomas, que son estructuras celulares que participan en la división celular en los tumores de mama. Con la inteligencia artificial lograron distinguir dos anomalías que hasta ahora se trataban como un solo fenómeno, lo cual también pues habla de un hallazgo importante que ya fue publicado en la revista Nature Communications y que habla de que este hallazgo podría contribuir en el tratamiento del cáncer de mama. Entonces, si bien todavía falta la validación, antes de que esto lleve cambios concretos, pues habla de un avance importante. Y para pasar muy brevemente a los lanzamientos, ya para pasar en los últimos tal vez 15 minutos al tema principal de hoy, podemos hablar del lanzamiento que hizo OpenAI al presentar ChatGPT 14, que esta es una experiencia que está centrada en usuarios de 13 a 17 años eh, y a cuentas que su sistema estima como menores de edad. Implica salvaguardas reforzadas y también herramientas de estudio activadas por defecto. Este lanzamiento me parece que importante como conversarlo, ¿verdad? No sé si tienen conocimiento un poco como de cuánto de la población usuaria de modelos de inteligencia artificial son menores de edad, pero me llama la atención que haya un producto específico, ¿verdad? Es como, digo, no pierden la oportunidad de venderlo, ¿verdad? A este nuevo público meta, pero hoy digo nuevo porque, bueno, hasta ahora pues se está dando de manera ya especializada, pero ¿qué les hace pensar esta adaptación de OpenAI específicamente para un público adolescente? Ya OpenAI se ha metido en territorio escabroso, ¿verdad? Ellos fueron los primeros en lanzar ChatGPT Health, que se mete en el componente de salud, ¿verdad? Que era una de las grandes críticas cuando empezó ChatGPT, de no escucha ChatGPT en lugar de su médico, ¿verdad? Era el componente que se utilizaba mucho. Eh, he visto, no los traía hoy porque no pensaba comentarlo, pero hay varias investigaciones incluso de que cuando la gente utiliza ChatGPT como un componente de acompañamiento durante un proceso médico, evidentemente donde también hay una persona experta en salud, mejoran los resultados y mejora también el manejo de la ansiedad de la persona. En temas jóvenes, obviamente hay que tener mucho cuidado, hay temas de datos sensibles. La ventaja es que del otro lado no hay otro ser humano tratando de realizar una acción nefaria, ¿verdad? Sino que lo que tenés es un sistema y ahí las preocupaciones evidentemente son de afectaciones más que todo en el proceso de desarrollo neurológico y emocional. Eh, OpenAI no tiene una muy buena reputación en el manejo de estas cosas, pero curiosamente su track record, ¿verdad? Su historial con el tema clínico o médico ha sido bastante positivo, entonces creo que hay que darles el beneficio de la duda. Puede ser una herramienta muy potente para temas educativos o para temas de apoyo en una población que cada vez tiene mayores índices de depresión y mayores índices de deserción escolar, entre otras cosas.
recordemos que esto no es solamente, o recordemos, no, les cuento que esto no es solamente una iniciativa espontánea de OpenAI que se lo acaba de sacar de la manga, ¿verdad? Viene después y creo que lo mencionamos en la temporada 1, de varias demandas de familias que alegaron que ChatGPT fue la causa utilizándose como un tipo de entrenador o coach de suicidio, ¿verdad? Lo cual es sumamente grave. Totalmente comprobado por varias familias. Yo creo que eso no sé si al final está cerrado o no, pero definitivamente esto, y de nuevo leyéndolo por aquí, es uno de los, digamos, resultados de todo ese tema. ¿Por qué lo menciono? Porque este sistema, bueno, primero que todo se activa inmediatamente que usted le pone, cuando está configurando ChatGPT, usted le indica que tiene de 13 a 17 años, inmediatamente se activa el ChatGPT for Teens o para adolescentes. Esto también le da un tipo de control a las cuentas asociadas de los padres. No es, y importante decirlo, no es que ellos están leyendo cada cosa que están poniendo sus hijos, no es así. Lo que pasa es que el sistema identifica, y muy posiblemente esto está relacionado, tendría que leer un poco más, pero posiblemente está relacionado con OpenAI Health, como lo dice, o la parte del específico producto de salud que menciona Jaime, posiblemente está ahí como relacionado, y lo que dice es que si notan ciertos patrones que pudieran estar siendo preocupantes desde el punto de vista de salud, algún riesgo de suicidio, algún riesgo de depresión y demás, ahí sí va a haber como una alerta hacia los padres. Aparte de eso, pueden limitar un poquito el tema de las horas, que cuando estén estudiando o se encuentren en clases no lo utilicen, ciertos como limitantes que pueden haber. Entonces yo lo veo desde mi punto de vista bastante positivo. O sea, es una herramienta que pues se nota que va no solamente de nuevo como resultado de cosas que tal vez no fueron tan positivas, y tal vez OpenAI pues no tiene la culpa, así como puedo yo agarrar cualquier producto y utilizarlo, ¿verdad? De la forma incorrecta desde el punto de vista psicológico y emocional, pues esto es algo más de los resultados que puede tener una herramienta así. Pero sí veo que hay un acto de buena fe por parte de la empresa, y eso la verdad marca diferencia. Muy bien, y para hacer una breve mención de otro par de lanzamientos, recientemente OpenAI creó AI Futures, que es un blog de su nuevo equipo Strategic Futures, que está dedicado a estudiar cómo preservar derechos y agencia individual frente a una inteligencia artificial transformadora. Este es un lanzamiento vinculado tal vez a un tema más educativo, ¿verdad? Donde se habla de cómo, de estudiar cómo la inteligencia artificial puede concentrar el poder. Y por otro lado tenemos un lanzamiento de Salesforce, que presentó Slack Code. Es un espacio de trabajo donde equipos completos colaboran con agentes de programación dentro de canales de Slack, ¿verdad? Que es para trabajo dentro de equipos o de equipos de trabajo, bien en empresas, pero que cuentan con aprobación humana obligatoria para cambios de alto impacto. Entonces, por ahí un poco los lanzamientos de estos días. Y con esto hacemos el pase ya para cerrar el programa a nuestro tema principal, donde hay algo bastante interesante. ¿Ustedes ven factible que haya empresas dedicadas a la digitalización de libros para alimentación o para educación de los modelos de inteligencia artificial, donde apilan los libros en bodegas, los etiquetan, los digitalizan y después de eso cortan sus lomos y y los bordes y se deshacen de estos libros? ¿Les parece que eso suena un poco como a un argumento de un libro de espionaje, tal vez de repente? Pero ya hay antecedentes, inclusive con fotografías como pruebas, donde se demuestra que esto es una práctica que está siendo cada vez de repente más popular. Se habla inclusive de empresas, bueno, como Amazon, que está haciendo compras masivas de ejemplares en específico. Luego pone a disposición del público la versión en digital, pero se deshace de los libros impresos. Ya ha habido inclusive demandas que tienen vinculación con esto, y tal vez, bueno, Jaime, creo que tal vez puedes explicarnos un poco cuál es el propósito de este tipo de estrategias para comenzar este tema. A ver, los laboratorios, como hemos visto, alimentan los modelos de inteligencia artificial con contenido como materia prima en su proceso de entrenamiento para que la red neuronal logre entender cómo se relacionan en primera instancia ciertas palabras con otras y eventualmente ideas con ideas y general, y ahí va creciendo.
Esa es una hipersimplificación. Para quienes son más técnicos me van a permitir nada más ese pequeño permiso. Pero entonces prácticamente las leyes de la escalabilidad lo que dicen, y se les dice escalabilidad porque es un proceso que escala, lo que dice es que si yo tengo buena materia prima, ¿verdad? Buen contenido, el producto final, después de que yo le agrego cómputo y tiempo, el producto final va a ser igual de bueno que esa materia que yo agregué o mejor. ¿Verdad? Es muy similar al proceso de cuando uno educa a un ser humano, ¿verdad? Un niño o una niña, si está expuesto, está estimulado o estimulada a un entorno más saludable, con más oportunidades, con más recursos, con más posibilidades, eh, va idealmente a tener un mejor desarrollo cognitivo y en sus habilidades, ¿verdad? Entonces, eh, detrás obviamente del cómputo y hay el requerimiento de energía y de infraestructura. Entonces, esa es una limitante física que muchos laboratorios están tratando de resolver, pero es una limitante costosa, ¿verdad? Porque para cada data center necesitas terrenos, necesitas tener los procesadores, necesitas tener recurso hídrico, necesitas invertir mucho. Eh, entonces, esa es una de las formas en las cuales vos puedes escalar. La otra es, por supuesto, con energía, porque eso permite entrenar durante más tiempo, requerís más energía. Y la tercera tiene que ver con la data que estás alimentando. Hay otros procesos para hacer a la IA más inteligente que son, por así llamarlo, como procesos algorítmicos, que es más en la programación de cómo aprenden estos modelos, pero esos son tema aparte. Pero digamos, de las recetas, como en el inicio de la intro de las chicas superpoderosas, ¿verdad? Que están metiendo los materiales, uno de esos materiales es la información. Eh, para poder hacer esto, ¿qué han hecho los laboratorios? ¿Verdad? Y es una de sus, y esto va a ser importante en el tema que vamos a abordar, es una de sus justificaciones del fair use, y es que están utilizando información que está pública para poder entrenar a los modelos, ¿verdad? Obviamente aquí han habido temas de que OpenAI utilizó el repositorio del el Wall Street Journal, el New York Times para entrenar sus sistemas. También ha habido quejas de que Google ha utilizado todos los videos de YouTube sin permiso para entrenar sus sistemas, etcétera. Entonces los laboratorios andan por ahí como el monstruo come galletas. Hoy estamos en un día de muchas metáforas, buscando datos, buscando contenido de alta calidad. Se busca mucho paper científico, se buscan sobre todo libros. De hecho, uno de los repositorios más grandes de datos que que se utilizó para el entrenamiento de los primeros modelos se llamaba Books 3 o Libros 3, que era un repositorio abierto que cualquier persona podía descargar y utilizarlo para entrenar modelos. Books 3 tiene cientos de miles de libros en ese repositorio. ¿Por qué los libros son muy importantes? Porque usualmente los libros, antes de la era de la inteligencia artificial, requerían procesos de aprobación editorial, ¿verdad? Hay cierto nivel de exigencia. También era un mecanismo de transmisión de conocimiento cultural, mecanismo de transmisión de conocimiento académico incluso, ¿verdad? Muchas de las universidades en el mundo tienen libros para cada curso. Entonces, esas bases de información son sumamente relevantes. El tema es que los laboratorios solo pueden utilizar aquellos que están digitalizados. Hay libros incluso que tienen cientos de años que no están digitalizados, donde hay información importante ahí sobre temas de agricultura, sobre temas de religión, en fin, es contenido muy valioso. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? ¿O qué es lo que sí sabemos que está sucediendo hoy? Pues, y que existe evidencia periodística y judicial, y es que las grandes empresas están comprando bloques, ¿verdad? Físicos de libros en volumen, y hay varias formas de digitalizarlos. Uno de esos es que tienes un mecanismo que va pasando página por página y pues vas escaneando. La otra, que es la que es visualmente más agresiva, ¿verdad? Sobre todo está en este tema del proyecto Panamá, que es un proceso judicialmente documentado alrededor de un mecanismo que utiliza Anthropic, y es que agarran al libro
bueno, aquí estoy diciendo el libro, pero agarran un libro, le cortan el lomo y después de eso lo procesan a alta velocidad. Es la forma más eficiente de hacer el proceso, pero evidentemente pues se ve grotesco, ¿verdad? Porque estás prácticamente pasando la guillotina a algo que nos han educado que es relativamente valioso, ¿verdad? Que es los libros desde que uno es pequeño es algo que se en todo hogar se habla de que es algo valioso y que tiene cierto valor cultural y demás. Entonces, más o menos esa es como la introducción de qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo, agregando a lo que vos ya habías mencionado. Sí, quizá aquí parte de lo preocupante de repente, y por lo que se ha despertado también esto a nivel noticioso, es el tema de la destrucción de libros versus la preservación, ¿verdad? Y el cuidado de los libros. Em, Parte de la preocupación que, bueno, un análisis publicado en The Guardian habla de que no existe en Estados Unidos, que es donde más se ha documentado esto, una lista de especies en peligro para libros impresos, ni una regulación que también sea efectiva sobre qué constituye la pérdida de un ejemplar único o raro. Y esto porque parte de lo que está documentado también dentro de esta búsqueda de libros es que los libros raros, inclusive a veces que no tienen el código que es el ISBN, que es el código que tienen los libros, pues se convierten también en ejemplares bastante cotizados por estos laboratorios. Ahora, tomando en cuenta esta ausencia de políticas de protección, em, digamos, termina afectando a la preservación como tal, ¿verdad? Y al mismo tiempo, de alguna manera, pues también beneficiando a las empresas más grandes, ¿verdad? Pero esto también, ¿ustedes lo consideran como parte de las prácticas que pueden hacer la industria más desigual, digamos, en el acceso de los grandes laboratorios a este tipo de prácticas versus la incapacidad de repente de competidores más pequeños para adquirir este tipo de conocimiento? Y creo que Alejandro en esto va a tal vez coincidir con mi lectura y si no me encantaría escuchar su posición, pero aquí la cuestión es qué tipo de Pokémon son esos libros, ¿verdad? Porque creo que hay una discusión más moral y más de preservación histórica, donde evidentemente están utilizando libros abandonados, están utilizando libros usados, libros que se utilizan para reciclar o libros que eventualmente ni siquiera se aprovechan, sino que están almacenando moho o humedad, ¿verdad? Entonces, desde esa posición, pues se le está dando un uso al elemento, ¿verdad? Pero el hecho que un libro valga $10 no quiere decir que $10 sea su valor histórico cultural, ¿verdad? Esos son dos temas distintos y hay una diferencia entre hacer eso con un ejemplar que tiene millones de copias versus uno que apenas tiene 100 copias o que es un libro local o regional o específico. Bueno, Arturo, vos sos autor, ¿verdad? Y creo que la última vez que hablamos de este tema me has dicho que ustedes tienen como 300 ejemplares. Me imagino que después produjeron más, pero eso es muy distinto a, ¿verdad? A que escaneen un libro como el que ustedes hicieron versus a que escaneen Harry Potter, que hay cientos de millones de copias en el mundo. ¿Verdad? Entonces, una tiene que ver con ese tema del valor y la otra, que va más dirigida a tu pregunta, bueno, si yo logro como laboratorio tomar control de, hablemos nuevamente el caso de Arturo, de ejemplares de literatura costarricense y los destruyo para poder digitalizarlos, si bien estoy preservando el activo digital, lo más probable por un tema de competencia es que yo voy a guardar ese dataset de forma privada. Y por lo tanto no es como en Google Books, que Google Books hoy en día, pues ahí está digitalizada a gran escala la mayoría de los libros, pero es de acceso público y la gente lo puede buscar y puede solicitar una copia. Ese dataset de lo que se escaneó y se destruyó, si bien se está preservando digitalmente, no es de acceso público, ¿verdad? Y queda en manos de ese valor que tal vez sí le da cierto, no sé, si de pronto un laboratorio dice, el mercado latinoamericano es relevante para mí y quiero contextualizar mejor los modelos de lenguaje para que tengan contenido latinoamericano, pues evidentemente es un activo comercial muy importante. Tal vez en la noticia, como se publica, hay un poquito de amarillismo en el hecho de que se destruyen los libros, ¿verdad? Pero en realidad, tal vez lo estamos viendo desde el punto de vista equivocado, ¿verdad? Podemos decir, sí, se está destruyendo un libro físico, pero
cómo estamos contribuyendo a la humanidad, ¿verdad? En términos de todo lo que ese libro o esos libros van a lograr en estos modelos, ¿verdad? Porque al final, de nuevo, seamos honestos, esto, de como dice Jaime, va a preservar digitalmente un libro que tal vez, bueno, pues puede tener una vida útil, se puede perder, se puede destruir, se puede quemar, puede pasar mil cosas, ¿verdad? O sea, al final es muy difícil que eso le suceda a esa copia digital o ese gemelo digital que vamos a tener en ese laboratorio. Y no solo eso, es cómo va a contribuir ese libro que tal vez ahí en una caja guardado, ¿verdad? Y de nuevo, puede tener miles de ejemplares, pero de nuevo, pueden ser libros que ya pasaron, no sé, tiene 20 años de existir y que pasaron a la historia y que ya nadie lee, que nadie está tal vez, que están metidos en una biblioteca y ya sabemos lo que ha pasado con las bibliotecas, ¿verdad? El acceso a las bibliotecas es prácticamente casi que nulo, encontrado básicamente por profesionales y de temas muy específicos. Entonces, pues realmente yo no le veo más otra cosa que lo positivo del tema, siempre y cuando, pues sí, no, como mencionaba Jaime ahora, que no sea, vamos a ver, un libro, ojalá que no sea que tiene 3 copias, ¿verdad? Y un libro que tiene 3 copias, posiblemente de un alto valor, o una de ellas está en un museo y está preservado. Entonces, pero bueno, eh, no veo como que tampoco tratar de no ver la parte roja de esa noticia, o la parte amarillista de esa noticia más bien, pero sí, sí, sí creo que es algo importante de hacer. Ahora, el punto de Arturo sí, sí es válido, el hecho de que tal vez pueda haber una competencia leal por el poder adquisitivo que pueda haber de un laboratorio contra otro. Eso tal vez sí, bueno, ahí ya es parte del negocio, es parte del mercado, es parte de lo que es esto, ¿verdad? Así como hay un poder adquisitivo para tener libros digitalizados, va a haber también un poder adquisitivo para entonces hacerle frente a un mega data center para que esto pueda ser una realidad, ¿verdad? Entonces todo va como acorde a lo que está en estos laboratorios, su tamaño y demás, que sea desleal, pues esa competencia, ya eso sería un tema un poquillo más político que otra cosa, pero de mi parte yo creo que sí, pues, lo veo más positivo que otra cosa, pues. Sí, me llama la atención la perspectiva tan optimista, ¿verdad? Digamos, yo creo que estoy seguro que habrá quienes no compartan Muy esa posible. opinión, ¿verdad? Yo creo que es un tema como bastante apto para conversar, para generar discusión, para también Ujú. hacerte cuestionamientos, porque bueno, parte de lo que se está hablando, digamos, ¿verdad? Dada esta realidad, como decía ya comprobada, es pues la necesidad de políticas que aseguren la protección de ejemplares, ¿verdad? Y también creo que le plantea a los laboratorios esa disyuntiva sobre cómo pueden adquirir conocimiento sin que eso necesariamente implique la destrucción de libros. De hecho, la digitalización masiva de libros no es algo nuevo. De hecho, desde el 2005 Google Books ya estaba escaneando libros, pero utilizaba escáneres especializados que no dañaban los ejemplares y que además de esta forma podían asegurar la devolución del ejemplar casi intacto a las bibliotecas de donde lo sacaban. En este caso, pues, o en estos casos más bien, la diferencia principal es el uso de técnicas que son más violentas, llamémosle así, entre comillas, a los ejemplares, a los libros impresos, pero que le aseguran una velocidad mucho mayor a los laboratorios que los están usando, con el agravante de que no están preservando los ejemplares físicos. Entonces, de repente, pues, ¿verdad? Está esta pregunta como de si los laboratorios decidieran ajustarse a ciertos cambios para asegurar la preservación de los ejemplares, ¿qué incentivos tendrían? Sabiendo que tal vez tendrían que adoptar medidas no necesariamente tan económicas. Pero por otro lado, también me llama mucho la atención el hecho de que esto parece como una cadena de, ¿verdad? Como de piratería, o porque a veces hay como esta práctica de compra de libros por compradores anónimos que, Ujú. ¿verdad? Como que también surge esta pregunta para los libreros y las bibliotecas, y es como, ¿qué políticas pueden tener para conocer mejor a la persona que está comprando libros que puedan, ¿verdad? Lo cual tal vez hasta ahora ni siquiera ha sido necesario porque un comprador va a tener que explicar para qué va a usar un libro, em, pero digamos, para asegurar, digamos, que va a haber una preservación o cuál va a ser el destino final del libro.
a mí lo que me genera curiosidad, y ya te doy la palabra, Jaime, que sé que vas a comentar algo, es cómo la inteligencia artificial en diferentes procesos y en de diferentes normas como que ha evidenciado que siempre hay como temas grandes para corregir, ¿verdad? Está generando cambios a nivel social, a nivel cultural, y siempre hay dentro de este proceso de expansión y de evolución permanente, siempre hay como mucho que se necesita corregir y que está pues también poniendo en perspectiva eso como de medidas que antes no habían sido tomadas en cuenta del todo, ¿verdad? Y te paso la palabra, Jaime. Coincido plenamente con eso. Em, a ver, creo que está la parte, hay una deuda que siguen teniendo estos laboratorios y es que muchas de estas cosas no las hacen de forma transparente o no las hacen, pero una regla básica en comunicación o en tema de relaciones públicas es que vos tenés que anticipar ciertas cosas y es más fácil comunicar y generar, ¿verdad?, vinculación con comunidades. Nada le costaba, por ejemplo, a Anthropic, que tras de eso se jacta de ser el laboratorio ético, de decir públicamente que están comprando libros para hacer A, B, C y D y no esperarse a que saliera una filtración de un medio periodístico donde literalmente le están cayendo las guillotinas a los Sí, libros, sí. ¿verdad? Eso se ve grotesco y perfectamente pudieron haberlo comunicado e incluso decir, hey, más bien estamos comprando libros que están en desuso, que están en bodegas, que igual iban a ser destruidos, pero por el proceso del tiempo y más bien los estamos digitalizando. Entonces creo que primero hay una deuda enorme con estos laboratorios de que constantemente se les encuentran esqueletos en el armario de cosas que Sí, hacen que tal vez no se cierto. ven bien, ¿verdad? Y lo mismo ha pasado con las grandes corporaciones, con Nike cuando se dieron cuenta, digamos, de las fábricas en el surasiático, Volkswagen cuando estaban afectando las pruebas de emisión. Eh, nada cuesta con el recurso y la capacidad de comunicación que tienen. Todos los micrófonos están en estos laboratorios hoy. Nada les costaba hacer una página como hace Google. Google, de hecho, tiene páginas de sostenibilidad donde dicen qué están haciendo en temas de sostenibilidad. Pero Google, evidentemente, tiene más años de experiencia y es una empresa mucho más burocratizada en ese aspecto. El otro componente, y que tiene que ver mucho con eso que dice Arturo, eh, no necesariamente creo que hay que llegar a una prohibición de que hagan esto, pero sí debería haber cierta estandarización, específicamente en la detección de ejemplares que son únicos, que son raros, que están agotados, ¿verdad? Como categorizar el tipo de libro. Una cosa es un libro viejo, que es ampliamente conocido a nivel comercial, un libro usado, que también hay muchas copias, y otra cosa son ejemplares particulares, raros, que ahí lo que debería primar es el patrimonio de la humanidad en el sentido de que, ok, si solo existen 10 copias de este libro o no encontramos este libro porque no tiene un código ISBN, ok, lo que vamos a hacer es activar un protocolo donde lo que hacemos es que primero o preservamos el ejemplar o después preservamos digitalmente, pero lo hacemos de dominio público o lo vamos a utilizar, no sé, llegar a un acuerdo de estandarización internacional donde lo vamos a preservar para un dataset privado durante un año y después lo liberamos al público, ¿verdad? Creo que la solución no es extremadamente difícil. Lo que sí veo difícil es que esa conversación se dé si de un lado tenemos el hermetismo de los laboratorios y del otro lado tenemos un pánico moral exacerbado precisamente porque la gente ve estos videos y lo primero que hace es decir cuánta cosa Sí, se le sí, ocurra. el Eh, genocidio de los libros. Ujú. correcto, o que son los laboratorios ahora son nazis, ¿verdad? Habrá uno que otro multimillonario que, que sí tenga esas tendencias, pero ¿verdad? Poco ayuda y lo mismo pasa con lo que hablamos más temprano en los data centers. Poco ayuda cuando las discusiones se llevan a niveles de radicalización extrema, pero evidente. Lo mismo va a pasar con el agua, lo mismo va a pasar con los data centers, lo mismo va a pasar con los robots. Hay que tener y está bien indignarse con las cosas que hay que indignarse, pero también hay que más bien buscar de forma proactiva lo que Arturo creo que dijo al inicio, y es que el ejemplo de Irlanda, la presión social
sí genera resultados, la presión sobre actores políticos sí genera resultados, la presión sobre actores privados sí genera resultados, pero tiene que hacerse con base en argumentos y con base en posiciones que propongan soluciones, no simplemente ¿verdad? Entrar en un tema de pánico colectivo. Entonces, bueno, ya con este tema de los libros cerramos el episodio y nada más ahí dejo la pregunta para que cada quien se la cuestione. Es cuánto estamos dispuestos a sacrificar, cuánto vale la pena sacrificar a cambio de alimentar sistemas de inteligencia artificial que son cada vez más capaces. Así que con esta pregunta nos despedimos y gracias Alejandro, gracias Jaime por esta conversación siempre provechosa. Y nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de IA al Día. Gracias a quienes nos escucharon y recuerden seguirnos en Instagram, suscribirse al boletín y curiosear ahí la página de Esto es IA al Día. Gracias y nos vemos en la próxima.